de un ejemplo de este último intervalo de confianza que es para diferencia de medias. Veamos primero el ejemplo y después especificamos para cuándo se aplica este intervalo, que es lo más importante. Veamos pues el ejemplo que les traje. Dice así: para comparar la efectividad de la implementación de un nuevo programa de seguridad en el trabajo, se observó en varias plantas o empresas el número de accidentes por mes antes y después del programa. Los datos aparecen en la siguiente tabla. Preguntan: ¿proporcionan estos datos evidencia suficiente para indicar que el programa ha sido efectivo al reducir el número de accidentes laborales por mes? Trabaje con una confiabilidad del 94%. Y aquí están los datos. 14 empresas donde se midieron el número de accidentes antes del programa y el número de accidentes después del programa. Entonces, ¿cómo se lee eso? En la primera empresa se detectaron 38 accidentes antes de implementar el programa y 31 accidentes después de implementar el programa. En la segunda empresa se encontraron 64 accidentes antes de implementar el programa y 58 accidentes después de implementar el programa. Entonces veamos este intervalo, cómo se llama y por qué la razón. Entonces vamos a utilizar... Listo. Acá están los datos, pero vamos a ver entonces el último intervalo. Se llama intervalo para la diferencia de medias. Para la diferencia de medias. Digamos de dos medias. De dos poblaciones o para cuando las poblaciones. Para cuando las poblaciones son dependientes. Bien, se utiliza mucho este término. Datos pareados o emparejados. Se le utiliza el término emparejados. Muy bien, veamos entonces nuevamente el título. Tenemos un intervalo que también es para la diferencia de dos medias. Pero lo importante es que las dos poblaciones son dependientes. Se le conoce también para datos pareados. ¿Qué tenemos aquí en el ejemplo? Tenemos unos sujetos. Se dicen sujetos, no tienen que ser personas, que en este caso son las empresas. El sujeto en este caso es las empresas. ¿Sí? Entonces tenemos varias empresas, digamos N. Los resultados correspondientes a X sub Y, digamos que este es X sub Y, el antes, y el Y sub Y, digamos el después. Estos resultados dependen de este primer sujeto. Si la empresa es más grande, pues obviamente tendrá más accidentes. O sea que estos 38 accidentes
y 31, se ve que es una empresa, digamos, más grande que esta número 8. La número 8 solamente presentó 15 accidentes por antes y 17. Entonces acá el número de accidentes dependen del sujeto. Para cada sujeto en esta prueba se necesita que tengamos, digamos, una observación antes y una observación después. Una de las características de este intervalo es que tenemos que tener las mismas observaciones X, que aquí fueron 14, y las mismas observaciones Y. ¿Sí? Entonces, esa es una característica de la prueba de datos pareados. Tenemos que tener las mismas observaciones, ¿sí? Tanto para las X como para las Y. Cada sujeto debe tener las dos observaciones. En las otras pruebas veíamos que podían ser distintos tamaños. ¿Qué? Porque eran dos poblaciones, las diferencias de media podían tener número de observaciones diferentes porque pertenecían a dos poblaciones diferentes. Las dos, ejemplo. Ejemplo. Voy a apagar la cámara para que mejore la señal. Ejemplo. En el ejercicio que hicimos de la bolsa, mire que teníamos 50 datos de la bolsa de Tokio y 25 observaciones de la bolsa de Nueva York. Son dos bolsas completamente independientes. Profe, no está compartiendo pantalla. No, no estoy compartiendo pantalla en este momento porque quité la cámara. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Bien, esto es muy importante. Saber este intervalo cuándo se utiliza. Se utiliza cuando las poblaciones son dependientes. Lo que se conoce como datos pareados. Cuando dicen datos pareados es que cada sujeto tiene que tener las dos observaciones. Esto es muy utilizado para estos casos donde se va a implementar algo y se va a hacer una medición antes de la medida y después de la medida. Se utiliza mucho este intervalo para esas situaciones. Bien, entonces, lo importante es que veamos la motivación de por qué trabajamos este intervalo. Entonces, vuelvo y repito, esto se utiliza mucho en esos casos donde yo quiero implementar un nuevo programa, una nueva medida, un nuevo procedimiento de la compañía y se le hacen las mediciones al antes, ¿sí? Ejemplo, yo quiero hacerle medición a los empleados de algo que se va a implementar y los tiempos. Entonces yo le mido el tiempo que se gastaban los empleados antes del nuevo procedimiento y obviamente el tiempo que se gasta después con el nuevo procedimiento. Cada empleado, obviamente, responde de acuerdo a sus capacidades. Entonces, por eso es que acá cada sujeto serían el empleado 1, el empleado 2, el empleado 3 y el empleado 4. Entonces, ya después de que sabemos que aquí tenemos datos pareados, veamos cuáles son los pasos que tenemos que hacer en este intervalo. Entonces, el paso 1 nos dice que hay que obtener las n diferencias Y sub i
menos X sub Y. Hay que obtener las n diferencias Y sub Y menos D sub Y, menos X sub Y. A esas diferencias las vamos a llamar D sub Y. O sea que D sub Y va a ser Y sub Y menos X sub Y. Ese es el primer paso que vamos a hacer. Hay que calcular las diferencias entre el dato después menos el dato anterior. Vamos entonces a hacerlo en Excel. Yo lo tengo aquí desarrollado, el trabajo en Excel. Pero no precisamente acá. Bien, entonces vuelvo y me aseguro que estamos en Excel en la hoja que es. Y aquí está. Es el mismo problema ya, pero desarrollado en Excel. Ahí tenemos los accidentes antes y los accidentes después. ¿Qué nos dice el procedimiento? Vamos a calcular la columna de las diferencias, donde vamos a restar las observaciones Y, que serían las después, menos las observaciones X sub Y. Entonces vamos a calcular esas n diferencias. O sea que aquí le tengo que decir a 31, réstele 38 y nos da menos 7. Y así tengo que calcular todas esas 14 diferencias. Entonces, por decir algo, en la primera empresa disminuyeron 7 accidentes. En la segunda disminuyeron 6 accidentes. En la tercera, en vez de disminuir, aumentó en un accidente. En la cuarta, fueron menos 5, o sea que disminuyeron 5. En la quinta, iguales, un empate en accidentes. Y así sucesivamente. Entonces, el primer paso es calcular las n diferencias Y sub Y. Entonces, acá este sería X sub Y. Estas serían las observaciones X sub Y. Y estas serían las observaciones Y sub Y. Esa fue la diferencia que hicimos. Cogimos cada Y sub Y y le restamos su valor. O sea que cogimos el dato del después y le restamos el antes. Muy bien. Ese es el primer paso. Listo. Veamos el segundo paso que nos dice el programa. El segundo paso, el paso 2, nos dice que obtenga la media de esas diferencias. Y a su vez, la desviación muestral de esas diferencias. O sea que hay que calcular la media de las diferencias y la desviación estándar de esas diferencias. Listo. Como lo tenemos en Excel, vamos a hallarlo. Entonces recuerden que tenemos que calcular la media aritmética, de sub Y, y tenemos que calcular la desviación estándar muestral en las diferencias. Que a veces lo llamamos, ¿sí? De las diferencias. Ya, dejémoslo así de sub Y. Listo. Entonces aquí vamos a calcular la media. Entonces simplemente le decimos promedio. Calculamos. Lo encontramos.
Y nos da que el promedio es, traemos con 2 decimales para no llenarnos de números. Y el promedio nos dio menos 3.464. Veamos cuánto nos da la desviación. Entonces recuerden que la fórmula de la desviación es dBs.m en Excel. Entonces calculamos la desviación. ¿Verdad? Que la desviación es 3.08. Muy bien, ya tenemos el segundo paso. Calcular la media. Entonces, utilizando obviamente la fórmula del promedio. Y calcular la desviación estándar muestral utilizando la fórmula de dBs.m. Ya tenemos el segundo paso. Veamos que los otros ya sí los podemos hacer en el tablero. Muy bien. Ya tenemos entonces, en este caso, la de media, menos 3.64, y la desviación de esa diferencia nos da 3.08. Bien, el paso 3 es trabajar el valor de la tabla. Veamos con qué tabla vamos a trabajar acá. Uy, se me perdieron los datos. Listo. Lo vuelvo a copiar otra vez. Bien. Aquí nos dice que trabaje con una confiabilidad del 94%. Entonces, el paso 3 es encontrar el valor de la tabla en la T de alfa medios n menos 1 grado de libertad. ¿Sí? Ese es el valor de la tabla que tenemos que buscar. Como acá nos dieron una confiabilidad del 94%, tenemos que 1 menos alfa, 0.94, el alfa, entonces es 1 menos 0.94, nos da 0.06, alfa medios sería 0.03. Nos dice que hay que buscar el valor de la T alfa medios 0.03 y acá n-1 tenemos 14 empresas. Entonces el n-1 nos da 13. O sea que tenemos que buscar el valor de la T de 0.03, 13 grados. Vamos a utilizar, como siempre, el archivo Excel que tenemos las tablas. Y, yo lo tengo que tener acá. Acá. Listo. Entonces, ubiquémonos en la distribución T-Student. Recuerde que son 13 grados. Y recuerden que si el valor, como en este caso de 0.03, no lo tenemos, podemos cambiar cualquiera de estos valores. Vamos a cambiarlos acá. Y este es el valor que necesitamos en esta oportunidad. El valor de 0.03
de la tabla de 13 grados nos da 2.060. Bien, entonces recuerden que cuando no aparece el valor acá, lo podemos cambiar y automáticamente el programa nos lo da. Entonces ya tenemos el valor de la T, que es 2.060 o 2.06, pues para que no. Entonces ya tenemos que el valor de la T que necesitamos es 2.06. No tenemos que agregar el 0, pues. Bien, ya después del paso 3 viene el paso 4, que son los límites. Bien, veamos los límites en otro tablero para que nos quede desde arriba. Vamos para los límites. El límite inferior nos dice que es la media de la diferencia menos el valor de la tabla que multiplica a la desviación de las diferencias dividido la raíz de n. Ese es el límite inferior para este intervalo. Entonces vamos a calcular el límite inferior. Nuestro límite inferior de este ejercicio. Entonces, dijimos que la media nos dio menos 3.64. Menos el valor de la tabla, 2.060. Si quieren, pues lo vemos aquí paréntesis. Por la desviación, nos dio 3.08. Sobre la raíz de n, 14 empresas. Y cerramos paréntesis. Vamos a hacer operaciones. Obviamente la del paréntesis. 2.060. Lo multiplicamos por 3.08 y lo dividido sobre 14. Eso nos da 1. Con 2 decimales sería 1.70 redondeado. Listo. Entonces ahora sí. Sería 5.34. Menos 5.34. Este sería un accidente, ¿no? Muy bien. Veamos el límite superior. ¿Qué nos dice el límite superior? La fórmula. Nos dice que, como en todos los intervalos, en vez de restar, sumamos. Entonces sumamos el valor de la tabla T por la desviación dividido su tamaño de muestra. Luego, en este caso, sería a menos 3.64. Le sumamos 1.70. Entonces, menos 3.64 más 1.70 nos da menos 1.94. Accidentes. Accidentes.
Entonces tenemos menos 5.34 y 1.94. Bien. Recordemos entonces cómo nos quedan los límites. El límite inferior es la diferencia, la media de las diferencias menos el valor de la tabla por la desviación sobre raíz de n. El límite superior es la media de las diferencias más el valor de la t de alfa medios n-1 por la desviación sobre la raíz de n. Muy bien. Veamos entonces cómo se haría la prueba y después veamos la interpretación. Podemos interpretar primero, pues. En este caso, vamos a interpretar. ¿Cómo interpretamos? Ese intervalo que va desde menos 5.34 a menos 1.94, ambos negativos. Estaríamos diciendo así, con una confiabilidad del 94%. Borremos. Con una confiabilidad del 94%. Decimos acá, como ambos son negativos, quiere decir que los accidentes disminuyeron, ¿sí? Entonces digamos que el número promedio de accidentes. Bien, vuelvo y repito, como son negativos, quiere decir que disminuyeron. El número promedio de accidentes que disminuyeron por el programa se encuentra. Bien, como ya estoy hablando, disminuyeron, obviamente puedo colocarlos, se encuentran entre 1.94, ya puedo hablarlo en forma positiva, y 5.34 accidentes. Ojo, puedo hacer este cambio porque ya estoy hablando que disminuyeron. Entonces, la palabra de disminuir prácticamente le quita los negativos a los valores y los coloco en ese orden. Entonces, con una confiabilidad del 94%, el promedio de accidentes que me disminuyeron por el programa se encuentra entre 1.94 y 5.34 accidentes por empresa. Muy bien. Pero como siempre, lo que ponemos más énfasis no es tanto en la interpretación, sino en la prueba de hipótesis. Entonces veamos cómo se plantea la hipótesis, las hipótesis acá. Matemáticamente, la hipótesis nula nos dice que D media es igual a 0. ¿Qué significa D media igual a 0? Que no hay diferencia entre las medias. O sea, aquí podemos decir, no hay diferencia entre las medias. Las medias son iguales.
En este caso particular, si las medias son iguales, quiere decir que el programa no tuvo cambios en el número de accidentes entre el antes y el después. Ojo, entonces acá en este decimos que el programa no representó cambios entre los accidentes promedios del antes, entre los accidentes promedio antes del programa y los accidentes promedios después del programa. Y podemos decir los accidentes promedios, sí, antes del programa y los accidentes promedio después del programa. Es decir, en otras palabras, está diciendo que el programa no sirvió, no funcionó o no ha reportado lo que esperamos. Entonces, vuelvo, repito acá lo importante de la prueba de hipótesis. Estamos hablando apenas de la hipótesis alternativa, la nula, perdón. H sub 0, la diferencia es igual a 0. Eso quiere decir que las medias son iguales. Pero en este caso, en este ejercicio, en el contexto, quiere decir que el programa no representó cambios entre los accidentes promedio del antes del programa y los accidentes promedio después del programa. Veamos cómo planteamos la hipótesis alternativa. ¿Cuál sería H1? H1, en este caso, es que la diferencia es 0, diferente de 0. Obviamente, aquí simplemente estamos diciendo que el programa arrojó valores promedios diferentes antes y después de su implementación. Bien, recuerden que en este capítulo solamente vamos a hacer pruebas iguales contra diferentes. Obviamente, en el próximo capítulo vamos a aprovechar y vamos a poder concluir, mejoró o empeoró o sigue igual, como decían por ahí en un programa de televisión, ¿sí? Que eso es más importante, saber si esto sirvió o al revés, empeoró, o por lo menos diga uno, el programa sigue igual, o sea que si nos cuesta plata, no sirve. Muy bien. Veamos entonces, como siempre, las regiones de aceptación. Y como en todos los intervalos que hemos visto, son los límites los que me definen las zonas de aceptación. Entonces recordemos que nuestro límite inferior, en este caso, nos dio menos 5.34. Y el límite superior nos dio menos 1.94. Recuerden que acá aceptamos H sub 0. Y en los extremos, como siempre,
se acepta H1. Aceptamos H1. Bien. ¿Cuál es el valor, como siempre, que tenemos que contrastar o verificar dónde cae el que nos dice las hipótesis? Acá es el valor de 0. ¿El valor de 0 cae acá? Pregunta, ¿cae acá? ¿El 0 está acá? Chicos, ¿el 0 está acá? No. El 0 no pertenece a los números negativos. Recuerden que para este lado siguen más números negativos. Entonces aquí estaría -7, por decir algo. Para que ubiquemos correctamente el 0. El 0 obviamente cae a este lado. Porque para este lado siguen ya los valores positivos. Entonces, nuestra conclusión, como pudimos ver, es que aceptamos H1. Aceptamos H1. ¿Y qué quiere decir? Obviamente, para nuestro apenas en este capítulo podemos concluir que el programa arrojó valores promedios diferentes antes y después de su implementación. O sea, lo único que podemos concluir es que hay diferencias significativas entre el promedio de los accidentes antes y el promedio de los accidentes después. En el próximo capítulo, obviamente, vamos a concluir que realmente el programa sí funcionó, que obviamente disminuyó, como lo dice el intérprete, miren que lo vimos en la interpretación, disminuyó el número promedio de accidentes. ¿Sí? Ya lo que uno puede decir es, disminuyó los que esperaban. Eso sí ya es otra prueba. Porque alguien, el jefe puede decir, pero yo esperaba mayor disminución. Entonces, eso sería otra prueba. Ya por lo menos sí podemos concluir, desde la luz de este capítulo, que el programa arrojó valores promedios diferentes antes y después de su implementación. Muy bien. Preguntas e inquietudes. Vamos a ver otro ejercicio que también se utiliza mucho